Bueno, entonces deseo buenas tardes a todos. Les agradezco de antemano su asistencia. Desejo uma boa tarde a todos e todas. Agradeço desde já pela presença. Para empezar, presentaría a nuestro ponente. Voy a hablar un poco en español y también un poco en portugués, porque tenemos algunos participantes que son de España y también de Latinoamérica, de habla hispánica, ¿no? O professor José Antônio Caro John professor de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica do Peru, advogado, licenciado pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, mestre em Direito Comparado e doutor em Direito Comparado, pela Universidade de Bonn, na Alemanha. Indubitavelmente um dos mais destacados especialistas peruanos em matéria de direito penal, discípulo direto do professor doutor honoris causa multiplex Günther Jacobs e um dos mais influentes pesquisadores do funcionalismo normativista na América Latina. O professor José Antônio é autor de diversas publicações em matéria penal e da sua longa lista, né, de publicações científicas, entre livros, artigos, capítulos de livros e resenhas. Eu posso destacar os seus excelentes livros Manual Teórico Prático de Teoria del Delito, também o livro Dogmática Penal Aplicada e, sobretudo, o livro Normativismo e Imputação Jurídico Penal, Estudios de Derecho Penal Funcionalista. Bueno, profesor Caro John, le agradezco que haya aceptado tan amablemente nuestra invitación a esta conferencia. Quiero decirle que es un inmenso honor y un gran placer escucharle esta tarde. Y sin más preámbulo, dejemos entonces la palabra al profesor Caro John para brindarnos su conferencia sobre el tema el estado actual de la prohibición de regreso en derecho penal. Y les pido que mantengan las cámaras cerradas y el audio silenciado y se pueden hacer preguntas al final de la conferencia a través del chat o también por audio. Profesor, por favor. Estimado, querido amigo, profesor Pablo Alfen, muchas gracias por esta invitación que la acepté con sumo agrado y con el enorme placer de poder tener un momento para intercambiar algunas ideas en torno a la dogmática actual respecto a la prohibición de regreso. Y por medio tuyo también extender mi saludo a los queridos amigos y colegas de la Universidad Federal del Río Grande del Sur. Para desarrollar mi ponencia me voy a apoyar en unas diapositivas que ahora empiezo a compartir. La teoría de la prohibición de regreso. ¿A qué se debe? ¿Cómo se origina? Para entrar de lleno a la prohibición de regreso, previamente quiero hacer una pequeña contextualización de cómo surge esta teoría. A comienzos del siglo XX, en las dos primeras décadas, es clarísimo para todos nosotros que la dogmática del derecho penal, como en su momento lo dijo Reinhard Maurach, había sido gobernada como un tirano por el causalismo. Y en el campo de la teoría del delito, el causalismo, a través de la vieja teoría de la equivalencia de las condiciones, explicaba con una naturalidad, claridad y contundencia los criterios de cuándo una conducta se volvía típica. Y la herramienta muy usual empleada justamente fue el de la teoría de la equivalencia de las condiciones, bajo la fórmula de la conditio sine qua non. Es muy fácil trasladar desde el mundo de la naturaleza, de las ciencias de la naturaleza, hasta el campo del derecho penal, cuando se trata de delitos de sangre, sobre todo, una comprobación hipotética mental. Si el sujeto no hubiese disparado, la víctima no hubiese muerto. Por consiguiente, es causa del resultado. Así, sin más. No había un nexo de imputación, sino un nexo de causalidad. El caso que, a mi juicio, sintetiza de manera paradigmática esta forma de pensamiento se vio en el caso del burdel, resuelto por el viejo tribunal del Imperio Alemán en 1906.
En este caso resuelto por la Corte Suprema Alemana, un vendedor de vino que, producto de su actividad, de su negocio, había introducido vino a un burdel clandestino, fue condenado como cómplice de proselitismo. El dueño del burdel fue considerado autor y el repartidor de vinos cómplice. ¿Por qué? Dice los hechos de la sentencia, porque desde el momento en que ese producto ingresó a ese lugar, se incrementó la frecuencia de clientes. Entonces realizó una conducta de favorecimiento, de tal manera que no es posible entender el éxito del negocio si suprimimos mentalmente la conducta del repartidor de vinos. Si él no hubiese introducido vino, el negocio no hubiese mejorado y no hubiese concurrido más parroquianos a ese lugar. Es muy probable que muchos jóvenes que iban a ese burdel salían maravillados del delicioso aroma y sabor de ese vino que incrementaba la euforia del placer, y a sus amigos seguramente les decían, no vayamos a otro lugar, sino solamente a este sitio. Entonces, por eso el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que aquí esa conducta no puede quedar al margen del derecho penal. El fundamento de la condena estuvo basado en dos conceptos. En primer lugar, se comprobó una causalidad, el nexo causal mediante la fórmula de la conditio sine qua non. El vino incrementó la frecuencia de parroquianos, o sea, de clientes a ese burdel. Y en segundo lugar, el aspecto subjetivo dice, él tuvo conocimiento que ese burdel era clandestino. Por tanto, causalidad más dolo, hay responsabilidad. Mi maestro Jacobs, nuestro maestro Jacobs, representante indiscutible del funcionalismo jurídico penal, tiene una frase que a mí me gusta con frecuencia citar en las presentaciones, basado sobre todo, inspirado sobre todo, en la filosofía de Hegel. Él suele decir que un derecho penal que se precie de ser legítimo tiene que marchar al compás de las expectativas de justicia de su época. El derecho penal no es legítimo, el derecho penal se aparta de todo elemento de legitimidad si no capta las expectativas de la sociedad de su época. Entonces, este modelo de pensamiento es legítimo para esa época. No podemos decir que, caramba, Franz von Liszt o los causalistas se equivocaron. No, nosotros nos equivocamos si los descalificaríamos a ellos. Ellos no podían pensar de una manera diferente a cómo en su época, en su periodo histórico, así se veían las cosas. Sin embargo, 100 años después, hoy por hoy, ya esa solución ya no es correcta para nuestros días, porque el punto de análisis ya no es dependiente del mero naturalismo, sino es todo lo contrario. Lo que importa para determinar la relevancia típica de una conducta es la semántica, es el significado de antinormatividad de la conducta y no la causación que ella genera. Pero, ¿cómo nace la prohibición de regreso? Su fundador, el padre de la teoría, fue el penalista alemán Reinhard Frank, quien en 1915 la creó dentro del comentario. Una obra cumbre que él tuvo fue el comentario del Código Penal alemán. Dentro de ese comentario, al explicar la causalidad, justamente él habla de la prohibición de regreso. ¿De qué modo? Acuérdense, según el esquema de explicación de la conditio sine qua non, autor, por ejemplo, del abuso sexual no solamente es quien lleva a cabo el hecho, sino también el amigo, porque si el amigo no hubiese prestado la habitación, este no hubiese llevado a cabo su delito. Pero no solamente el amigo, sino también el carpintero, porque si no hubiese construido la cama, entonces el amigo no hubiese prestado la habitación para que este lleve a cabo el delito. Pero no solamente el carpintero, sino el papá, porque si no lo hubiese engendrado, esto no hubiese crecido para luego delinquir. Y por esa vía, en la línea de la causalidad, se regresaba hasta el infinito, se regresaba hasta Adán y Eva. O sea, Adán y Eva iban a ser los
causantes, ¿ya?, de los actuales delitos. Los penalistas alemanes se dieron cuenta que a ese absurdo efectivamente podía llegar una teoría puramente causal. Es cierto, podía llegar una teoría puramente causal. Entonces se deben encontrar los criterios limitadores, los criterios que eviten llegar al absurdo de considerar también a Adán y Eva responsables de los hechos actuales. Dentro de los tantos esbozos, propuestas que se hicieron, entra la prohibición de regreso de Frank. Él dice, todas esos hitos son condiciones. Todas las condiciones son igual de equivalentes para el resultado, sí. Pero aquella condición que ha sido practicada sin dolo, sin conocimiento, sin libertad, dice, no entra dentro de la causa. Rige una prohibición de regreso. La responsabilidad regresa solamente hasta quienes aportaron dolosamente, conscientemente un hecho. Rige una prohibición de regreso. Yo no regreso hacia atrás. El carpintero actuó sin dolo a la hora de engendrar a su hijo. Nunca dijo, hoy, 15 de agosto del año 1950, engendro a mi hijo para que cuando tenga 30 años viole sexualmente. No, eso es un absurdo. Ni el carpintero, ni Adán y Eva, ni ninguna otra condición no dolosa. Por eso que la prohibición de regreso surge como una teoría solamente excluyente de la participación delictiva. Se excluye la participación de quienes actuaron conscientemente. O sea, es la teoría de la exclusión de la participación imprudente. Los que actuaron de manera descuidada. Con imprudencia nunca tendrán responsabilidad. Tampoco aquellos que nunca tuvieron conocimiento de que estaban aportando un hecho. Fue una gran revolución para esa época, porque había una causalidad, había un naturalismo, pero ese naturalismo por sí solo necesitaba de un conocimiento, y la prohibición de eso surge como una teoría subjetiva, limitadora de la prohibición hasta el regresar al infinito. El ejemplo que pone Frank es el del cazador. El cazador que después de haber estado todo el día en una cacería entra a una taberna en alemana y deja la escopeta en la zona donde se deja la ropa, los guardarropas, dice, actúa imprudentemente, una escopeta no puede ser dejada ahí, y se sienta a la mesa a tomar su cerveza, cuando de pronto se desata una pelea y uno de los contrincantes coge la escopeta y mata al otro. Ese que dispara es autor, pero el cazador, dice, el cazador contribuyó causalmente, pero es una condición lejana porque él actuó solamente de manera imprudente. Entonces la teoría de la prohibición de regreso surge como una teoría excluyente de la participación imprudente en un hecho principal doloso. Obviamente esa teoría así surge, pero con el paso de los años ha recibido un diferente tratamiento. La teoría de la prohibición de regreso, respecto a la prohibición de regreso, se han dado muchas teorías que explican el contenido de la misma como una teoría de solidarización con un injusto ajeno, como una teoría de proclividad frente a un evento delictivo. Hay distintas argumentaciones, teorías que hablan de la dominabilidad, solamente es autor el que tiene en el contexto el dominio del hecho, y aquel que se aparta de esa dominabilidad se excluye en su participación con mayor razón si actúa imprudentemente. En fin, hoy en la actualidad de todas esas teorías, si cabe diferenciarlas en dos grandes grupos, son las teorías subjetivas y las teorías objetivas. El representante por excelencia de la teoría subjetiva es Roxin. Klaus Roxin, gigante pensador de Múnich, y representante de la teoría objetiva es Jacobs, otro grande de la escuela de Bonn. Empecemos por la teoría subjetiva. Para Roxin, en los casos de actuación cotidiana, en los casos de actuaciones diarias, si cualquier persona, dice, realiza una aportación, un acto de favorecimiento a un hecho ajeno, la única razón para que esa conducta adquiera un sentido de complicidad en el hecho principal del autor
es que deba ser llevada a cabo dolosamente, en equivalente del dolo directo. Tiene que conocer, saber con certeza. Por ejemplo, una persona va a un cerrajero a decirle, por favor, hágame la copia de esta llave. Quiero que me haga usted la copia de esta llave. Y al solicitar el encargo le dice al cerrajero, oiga, ¿sabe usted? Esta llave le pertenece al vecino de enfrente, que está de vacaciones. Ahora con la copia, yo voy a aprovechar en ingresar a esa casa y voy a robar. Entonces Roxin dice, si la conducta del cerrajero, que es una conducta socialmente cotidiana, dice, en la causalidad, al hacer una copia, él puede permitir, puede favorecer que el autor principal vaya a entrar a esa casa a robar, efectivamente. Pero dice, su complicidad va a depender si él tiene conocimiento seguro, si él tiene la certeza de que efectivamente se va a dar ese caso, es cómplice. Pero si el conocimiento es probable, equivalente, dice, al del dolo eventual, entonces ahí el hecho es impune. O sea, le hace la copia y le dice, oiga, ¿sabe qué? Váyase a su casa, a mí no venga con bromas, ¿ya? Eso no es asunto mío. Entonces, si el conocimiento que él tiene no es probable, entonces se excluye su complicidad. Pero si sabe que ese es un ladrón, sabe que está de viaje efectivamente el dueño, el conocimiento ya es distinto y el grado es mayor, ahí sí se convierte en cómplice. Una teoría como la de Roxin es muy sugerente, como todo de su pensamiento, muy sugerente, muy atractivo, muy seductor, pero a mi juicio es incorrecto. Incorrecto por dos razones. En primer lugar, por un sentido metodológico. La relevancia penal de una conducta no se determina en lo subjetivo, en primer lugar. La relevancia penal de una conducta se determina en un sentido objetivo. El primer elemento del tipo penal a analizar siempre es el tipo objetivo. Sí y solo si después de comprobarse que la conducta ha superado el nivel del tipo objetivo, recién se pasa al tipo subjetivo. Con otro ejemplo, el policía, luego de haber hecho su servicio de guardia en las calles, hoy día evitando que las gentes hagan desórdenes ya en las calles para que no se aglomeren, llega a su casa cansado a descansar después de haber trabajado toda la noche y coge su arma de fuego y la pone sobre la mesa y dice, bueno, voy a descansar. En el momento en que el arma golpea la mesa, se escapa un tiro y da a parar en un familiar, en su suegra, y mata a su suegra. Claramente, la conducta ha superado el tipo objetivo y la conducta sí es imputable objetivamente porque él tiene un deber de garante. No puede tratar un arma de fuego como si se tratara de un lapicero, un bolígrafo, o como si se tratara un llavero o un celular que debe ponerlo en cualquier lugar. No. Él tiene el deber de cuidar que esa fuente de peligro, el arma, no sea puesta como sea. Tuvo que haberla asegurado. Entonces, él ha quebrantado su deber de garante, de protección, de aseguramiento respecto al arma. Pero la pregunta es, ¿y hay homicidio? ¿Y hay un tipo penal de homicidio? No, objetivamente sí. Pero falta analizar ahora el tipo subjetivo, porque puede que según lo subjetivo, eso puede determinarse si es un homicidio doloso o un homicidio imprudente. Ya en ese caso tiene que verse el contexto. ¿Cómo se prueba el tipo subjetivo? ¿Cómo se prueba el dolo? Los romanos decían de internis non judicat pretor. El dolo no está en la cabeza del sujeto. Roxin mismo lo escribió en el prólogo a una obra magnífica de Gabriel Pérez Barberá, colega argentino, amigo, donde dice Roxin que el dolo no está en la cabeza del autor, el dolo está en la cabeza del juez. Es el juez quien, en función de los indicios concurrentes a la acción, va a decir que en este caso estamos ante un hecho doloso o un hecho culposo, porque si no, todo imputado va a decir, yo no tuve la intención, todo va a depender de lo que el sujeto va a decir, entonces nunca habrían condenas dolosas. Entonces, en el caso del policía que les pongo, tendría que verse la trayectoria de la bala, las huellas dejadas por la bala al ingresar en el cuello de la suegra,
ver antecedentes si hay conflictos entre ellos, las declaraciones de los testigos. En función de la valoración del contexto en su conjunto se podrá establecer si el hecho es doloso o culposo. Pero en lo que traigo a este caso, ese ejemplo, es para demostrar metodológicamente que no puedo partir el análisis de lo subjetivo. Primero debo tener un elemento objetivo ya rebasado para pasar a determinar si ese objetivo es doloso o culposo. Eso es la primera crítica metodológica. Entonces, Roxin parte por establecer la complicidad o la no punibilidad de la complicidad por el dolo. No. Lo segundo, ¿cómo es posible que se va a diferenciar si el actuante cotidiano tenía un conocimiento directo, es doloso? Si tenía un conocimiento equivalente al del dolo eventual probable, entonces no es doloso, es impune su conducta. ¿Cómo puede establecerse la diferencia entre un hecho punible y no punible a partir del dolo? Porque el dolo, sea dolo directo o dolo eventual, ya es punible. O sea, si el sujeto tiene un conocimiento directo como el dolo directo, es punible. Y si el sujeto tiene un conocimiento equivalente al dolo eventual, también es punible. Pero él aquí dice, no, el que tiene un conocimiento equivalente al del dolo eventual no es impune, no es punible. Entonces, no convence eso. Y no convence porque, además, porque el Código Penal brasileño debe tener un artículo, me corregirás luego, Pablo, en el peruano hay un artículo en el Código Penal, porque el alemán, los demás también lo tienen, dice que está exento de responsabilidad penal el que obra conforme al ejercicio de su derecho, al cumplimiento de un cargo, de su deber, en otras palabras, al que obra conforme a su rol. No es una causa de justificación, sino es una causa de atipicidad. Allí en donde la conducta de manera natural refleja un obrar acorde a un ámbito de competencia, acorde a un cargo, un oficio, es atípico. Pero con eso pasamos a la teoría objetiva ya defendida por Jacobs. Según Jacobs, no es el conocimiento, sino es la semántica del contacto social, la semántica del segmento parcial de la sociedad, el que aportará la base de valoración para decidir si estamos ante un hecho punible o no punible. Y si ese segmento parcial de la sociedad ha evolucionado con una propia normatividad, tendría que verse en función de esa normatividad. El sector pesquero, el sector industrial, el sector minero, el sector de manufactura, el sector gastronómico, el sector médico, el sector profesional, si desarrollan normas especiales que delimitan los ámbitos de competencia de los funcionarios públicos también, por ejemplo, si la persona no se ha apartado de esos límites conceptuales, realiza un hecho atípico. Entonces, toda persona que al ejercitar un rol cotidiano que no se aparta, que no desborda, que no extralimita, que no supera esa posición jurídica, tiene garantizado su atipicidad. Rige una prohibición de regreso. Entonces, la teoría de la prohibición de regreso, en un sentido objetivo ya, está basado en el concepto del rol. Y la prohibición de regreso, el decir que una conducta es atípica porque rige la prohibición de regreso, estamos hablando de que la conducta no reúne los requisitos para ser considerada una participación punible. La conducta no es ni de complicidad ni de instigación. ¿Por qué? Porque estamos ante una conducta, la dogmática penal, de manera diferente, también la denomina, la califica como conducta neutra, conducta inocua, conducta estandarizada, conducta adecuada a una profesión, a un oficio, conducta sin relación de sentido delictiva. En suma, estamos ante el obrar acorde al rol. Todo aquel que obre conforme a su rol tiene garantizado no superar los límites del riesgo permitido. Jacobs tiene una frase contundente. Dice, nadie responde por el puntual cumplimiento de una obligación. Nadie responde por el puntual cumplimiento de una obligación. En otras palabras, quien no se aparta de su rol no tiene por qué responder penalmente. De esta manera, el rol es el criterio nuclear, central de la imputación típica para diferenciar si estamos ante una conducta punible como complicidad
o no complicidad o conducta neutral. El rol es una posición, fija una posición jurídica, un estatus jurídico. Si bien es un concepto que proviene de la sociología, el contenido que le damos no es sociológico, sino es jurídico, es normativo, es valorativo, porque gracias al rol se puede diferenciar las esferas de competencia. El rol cumple la función de un paraguas. ¿Para qué sirve el paraguas? Para protegernos frente a la lluvia. El rol nos fija un espacio en seco, a donde no puede caer ninguna gota de agua y la lluvia no me puede alcanzar. Ese espacio en seco es el espacio de libertad, de acción, dentro del cual puede, sin problema alguno, interactuar todo aquel que actúa conforme a su rol. Por eso las características del rol nos van a ayudar a entender mejor esta definición. El rol tiene 3 características nucleares, sin el cual no se puede entender la potencia dogmática del concepto. En primer lugar, el rol trasciende a toda individualidad. El rol es un concepto anónimo. Los que son hinchas del fútbol, y estoy, creo, en el ámbito adecuado, en el Brasil, ¿no? Imaginemos, pues, al gremio de Porto Alegre y al Internacional. Imaginemos, ¿no? Un hincha. Yo desde niño, acá en la radio, escuchaba siempre al gremio de Porto Alegre. No sé, Pablo, lo siento, si en este caso a lo mejor no eres del gremio, pero siento un cariño especial, al menos el nombre, por el gremio de Porto Alegre. Imagínense, un hincha. Tiene que tomar un taxi, va a una esquina y levanta la mano y se para el taxi. Y el chofer tiene sobre su cabeza acá la cinta del Internacional de Porto Alegre. Las fotos de los jugadores, el símbolo del equipo del Internacional, o sea, un hincha del otro equipo. La pregunta que nos hacemos es, el hincha que necesita el taxi, solamente porque el chofer no es de su equipo, sino es del equipo contrario, ¿dejaría de tomar ese servicio? Yo creo que no. Sobre todo si tiene que ir urgentemente a un juicio, el abogado, pues toma el taxi, tiene que irse rápido. Yo pienso ya que el abogado o cualquier ciudadano que va a tomar un taxi no se subiría a un taxi si se ve que el chofer está claramente ebrio, borracho, si el chofer claramente a lo mejor se le ve como peligroso hacia el ojo, incluso hasta eso es discutible, pero por ejemplo es un criterio objetivo para este caso. O si por ejemplo el conductor le hace una pregunta, oiga, ¿usted tiene el permiso de conducir? No, no tengo el permiso de conducir. Entonces, fíjense, lo que importa en todo contacto social, poco importa si el taxista tiene una afición por algún equipo de fútbol, poco importa si el taxista es cristiano, es ateo, poco importa si el taxista tiene una afinidad política, la individualidad es irrelevante. Lo único por el cual se le ve al taxista es por el rol que él proyecta, que él comunica. El profesor Polaino Orts de Sevilla dice, el rol es como la etiqueta en la solapa. Yo elijo, yo veo a quién según su etiqueta. Por eso el médico, el dentista, el taxista responden solo en su rol. Yo tengo un problema muy difícil dental, me voy al dentista, me va a hacer una curación. Y ahí me dice, oiga, yo soy hincha nuevamente, ¿no? Del Internacional. Me da igual. Entonces, eso es muy importante. Que el rol es un concepto anónimo. ¿Qué es? Las expectativas se dirigen a destinatarios anónimos. Yo espero de un juez que actúe con imparcialidad, que actúe con objetividad. Yo no espero del juez que sea un buen esposo, que sea un buen padre de familia, que sea un buen ciudadano, no. Esa es la primera característica. La segunda característica es que el rol delimita, diferencia esferas de competencias. Gracias al rol es posible separar las esferas. En un quirófano en donde se está haciendo una operación quirúrgica a alguien, por ejemplo, del corazón, alrededor del paciente está el cirujano, cardiólogo, está el anestesiólogo, está el enfermero, está el internista, está el asistente. Cada quien de esos 5 personas no desempeña el mismo rol, cada quien desempeña su propia función. El anestesiólogo tiene que ver solamente con las dosis de anestesia. Poco
o no le atañe a él lo que el cirujano haga. ¿Quién va a cortar al paciente? ¿Quién va a abrir el corazón? Es el cirujano. ¿Quién va a asistir? ¿De quién es competencia el cuidar que el bisturí esté desinfectado? Del enfermero. Entonces, como dice Jacobs, nicht alles alle angeht. No todo es asunto de todos. Al gerente de una empresa le corresponde su competencia distinta a la del socio, al del auditor, al del apoderado, al del representante legal. Lo mismo en este caso del quirófano. Gracias al rol se puede diferenciar, delimitar los ámbitos de competencia. Y esto va acorde con el principio de culpabilidad. Yo respondo solo por mi propio hecho y no por hecho de terceros. Es la base del mundo desmitificado sobre el cual se levanta la teoría de la imputación en clave moderna, en clave de modernidad, opuesta a la vieja, antiquísima teoría de la responsabilidad penal por el puro resultado, donde se hacía responder prácticamente a una tribu por un hecho generado por uno de sus miembros y a todos terminaban responsables. La tercera característica y última del rol es que el rol encierra una garantía. ¿Cuál es la garantía del rol? 1, es anónima, hemos visto. 2, delimita ámbitos de competencia. Y por último, la garantía es que no se tenga que responder por todo lo que se conoce, por todo lo que se sabe. Quien está en su rol solamente está obligado a conocer aquello que es inherente a su rol. Todo conocimiento psíquico, todo conocimiento excedente al rol, que se llama conocimiento especial, no es exigible, no es punible. Entonces, por ejemplo, de esa manera se resuelve ese caso tan discutido que puso Jacobs en el homenaje a Erwin Kaufmann en el año 89 del estudiante de biología, porque el estudiante durante la mañana en la universidad, cuando el profesor le proyecta unas diapositivas en el PowerPoint, aprende la lección, cuáles son los hongos comestibles de los hongos venenosos. Los puede diferenciar, dice, wow, ahora he aprendido, ya sé qué tipo de hongo es comestible y qué hongo es venenoso. Y por las noches, cuando trabaja en un restaurante como camarero, pues le dicen, oiga, entrega esa ensalada a la mesa número 5. En el camino, al llevar el plato, la mirada le gana y dice, wow, mezclado junto a la lechuga, al tomate, al espárrago, ve un hongo venenoso, un champiñón venenoso. Entonces, en el ejemplo que pone Jacobs es, si él, a pesar de distinguir, de identificar ese hongo venenoso, entrega el plato al cliente, dice, la dogmática penal general, dominante, dice, él es autor de homicidio. Y Jacobs dice, ¿pero por qué? Porque él sabía, dice Welzel, los finalistas responderían, porque él sabía que ese hongo era venenoso. Y la contrarrespuesta que se le da en base a la teoría de los roles es, un momento, ese conocimiento es un conocimiento especial. Tenemos que ubicar la base de exigencia del conocimiento en el rol de los camareros. Todos los camareros conocen cursos de biología, no, él es el único, coincidentemente, porque él es estudiante. Entonces, yo no puedo descontextualizar los conocimientos. No puedo extraer un conocimiento de un contexto lejano, universitario, a un restaurante para fundamentar una responsabilidad. A él solamente le tengo que exigir el conocer en el estándar de conocimiento. Entonces, él no le es exigible ese conocimiento, es un conocimiento externo, psíquico, no punible para él. Él, por eso Jacobs dice, no responde por homicidio, sino solamente responde por omisión de socorro, porque frente a la omisión de socorro, sí, a todo ciudadano le es exigible. Si él tiene conocimiento del riesgo en que se encuentra un tercero, tiene el deber de ser solidario. En eso consiste el deber mínimo de solidaridad, de avisar cuando menos al cliente, oiga, por si acaso, tengo la sospecha de que ese hongo es venenoso, o tirar el plato a un costado. Pero su omisión no fundamenta una autoría de homicidio, sino solamente de omisión de socorro. Quienes todavía no se convencen de esta solución, llevemos este mismo caso al ámbito de los delitos culposos. Si somos consecuentes en exigirle responsabilidad al camarero por todo lo que sabe, hasta por sus estudios universitarios, el quien le contrata al dueño del restaurante, su empleador, a él poco le importa si el estudiante es un buen o mal estudiante, pero si somos consecuentes, tendríamos que hacerle castigar incluso
hacerle responder por homicidio culposo en el siguiente supuesto. Supongamos que el estudiante, a la hora de la clase en la mañana, no puso atención a la clase y con el celular estuvo hablando con su novia. Se descuidó. Entonces, si él tuvo la posibilidad de informarse, entonces tendríamos que reclamarle: mal estudiante, si tú hubieses puesto atención a la clase, si tú te hubieses concentrado esa explicación, hoy hubieses evitado esa muerte. Entonces respondes como autor de homicidio culposo. Es un absurdo. Es ridículo ese razonamiento. Esto demuestra que los conocimientos especiales no son exigibles, solamente se responde por aquel conocimiento que pertenece al rol, porque los conocimientos especiales o conocimientos psíquicos no son los conocimientos estandarizados. Lo único que el derecho penal exige en todos y a todos es el estándar. Con eso resolvemos el caso del vendedor de vino que presentamos al inicio de nuestra explicación. A él poco le importa si en ese lugar funciona un burdel clandestino. Él está obligado solamente cuando vende licor, cuando vende alcohol, está obligado, 1, a que el licor no esté adulterado, 2, y si vende licor, tiene que pagar los impuestos, 3, está prohibido vender alcohol a menores de edad, pero 4, si se vende a un burdel, ¿qué más da? El vino puede llegar a un burdel, a un restaurante, ese mismo vino, la mitad del vino puede llegar a la iglesia de enfrente para la misa también. De la misma botella consumen parroquianos y consumen feligreses de la iglesia. Da lo mismo, eso es pura fenomenología causal. Lo que importa es la semántica del contacto de la conducta. Y la conducta es adecuada al rol en este caso de un comerciante que no está obligado a actuar como policía o con desconfianza en relación a los que otros van a hacer con su producto. Si yo introduzco un producto en el mercado, no estoy obligado a perseguir, ir detrás del cliente para ver qué va a hacer. Si yo en una panadería vendo panes, pues yo no tengo por qué estar yendo detrás de cada cliente para ver que el pan no va a ser usado para envenenar a alguien. Mi conducta es netamente estandarizada. Entonces, lo único que se exige en el derecho penal como conocimiento es aquello que se debe conocer. Aquello que se debe conocer en base a ¿qué? En base a las normas. Hay solamente 4 grupos de normas extrapenales. Normas generales, por ejemplo, en los códigos penales, en el brasileño y en el nuestro, está penalizado la estafa. La estafa consiste en que mediante error induce engaño para que una persona, mediante engaño induce error a una persona para que haga una disposición patrimonial. Para hablar de perjuicio patrimonial, para hablar de patrimonio, tenemos que acudir al Código Civil. Para hablar de apoderamiento, tenemos que acudir al Código Civil. El Código Civil, como norma general, es una fuente generadora, en este caso, de los conceptos para interpretar el Código Penal. Están las normas especiales. También, el universo de normas administrativas. Lo que les dije, las normas de la industria, de la profesión, las normas técnicas, las normas plasmadas en los programas de cumplimiento, en los deberes de debida diligencia, todas esas normas nos aportan los deberes en base al cual nosotros tenemos que saber, conocer lo que debo hacer. El oficial de cumplimiento en una empresa ya sabe cuáles son los protocolos que debe aplicar. Más allá de ese deber, no está obligado a conocer. El tercer grupo está conformado por las normas de la lex artis. Los profesionales, los médicos, los abogados, ¿hasta dónde tenemos que conocer? Si un cliente viene a mí y me dice: abogado, asuma mi defensa en este delito de estafa. Bueno, yo tengo que hacer una labor de investigación policial para saber que el honorario con que me va a pagar proviene de una fuente ilícita. Tengo que exigirle que me demuestre. No, ¿por qué? Porque en mi estándar de mi profesión, mientras yo dé un servicio profesional estandarizado, tengo derecho a que eso sea honrado con un honorario. Entonces, me sirve la norma de lex artis. En el quirófano, nuevamente, el anestesiólogo tiene que saber aquel conocimiento que forma parte solamente de su rol. El cirujano también, el internista también, la enfermera también. Nadie está obligado a saber más de lo del otro. Oiga, pero si la enfermera sabía que el anestesiólogo estaba en este caso aplicando una sobredosis y se cayó, eso la hace
corresponsable por el resultado igual que el anestesiólogo? No, de ninguna manera, porque ese conocimiento no le pertenece, no está obligada. Pero si pudo evitar por solidaridad, ahí sí fundamentaría una omisión de socorro. ¿Se dan cuenta cómo hay coherencia en la fundamentación? Y por último, hacen las normas del estándar de conducta, porque hay determinadas conductas, determinados servicios en nuestra sociedad que no tienen normas precisas y su contorno de deberes surge de la práctica reiterada y permanente, surge del estándar que se genera en el día a día. El caso del taxista, del albañil que construye edificios, por ejemplo, acá en Perú no hay una norma que diga qué es lo que debe hacer un taxista. Las normas son las normas de tránsito, que son por igual para todos. Pero ¿qué es lo que debe hacer o no un taxista, un albañil, un vendedor de vinos, un comerciante? Surge de la práctica del día a día, del estándar, por ejemplo. Entonces, en base a eso, se resuelven los casos en la prohibición de regreso. Para ir terminando, entonces, en el estado actual de la prohibición de regreso, es indiscutible que las teorías de corte objetivo son las que hoy dominan la solución. Algunas no emplean el concepto del rol, pero el fundamento sí es el mismo. Se emplea el concepto, por ejemplo, Robles Planas, magnífico profesor español, prefiere hablar de posición jurídica o posición de deber. Lo determinante es identificar la posición jurídica en la que se encuentra el sujeto. Entonces, de ese modo, la prohibición de regreso solamente no se aplica, lo hemos demostrado cuando el sujeto quebranta deberes de solidaridad, cuando puede evitar, por ejemplo, un resultado por solidaridad, o cuando tiene un deber de garante. Por ejemplo, el médico cirujano jefe, él dice, por si acaso, hoy día que estoy operando, no he dormido bien anoche, estoy cansado, y si por alguna razón hago un mal corte, rápidamente le dice el asistente, tú me vas a reemplazar. No, un momento. Tú tienes el deber de garante, es tu obligación el hacer una operación, entonces no intervengas, no operes. Tú no puedes esperar en que otro vaya a corregir tus fallos. En esos casos, cuando existe de manera clara una posición identificada, él ya no puede invocar, argumentar a su favor ninguna exclusión de responsabilidad, no le alcanza ninguna prohibición de regreso, porque lo que está en juego es más bien su deber de garante. Desconozco los casos, a lo mejor Pablo, si hay alguna en la fase del diálogo, de las preguntas, me lo comparten o quienes están aquí presentes, pero rápidamente les comparto algunos casos de la jurisprudencia penal de mi país, aquí en Perú, donde se han recogido los planteamientos de la teoría funcional del derecho penal mediante la prohibición de regreso. El primer caso famoso, paradigmático en el Perú, se publicó en el año 2001 con el caso del taxista. Un taxista transportó a sus clientes, a unos ladrones, al lugar de destino. La Corte Suprema absolvió al taxista porque las pruebas demostraron que él no tenía ninguna vinculación con los ladrones. Su conducta fue declarada neutra por la prohibición de regreso. Después, en el año 2004, a un médico también se le excluyó la imputación de complicidad con el terrorismo porque él había atendido a los heridos terroristas que se habían enfrentado al ejército. Y la Corte Suprema dijo, un momento, el médico no se apartó de la Lex Artis, pero él sabía que eran terroristas, da lo mismo, porque antes del conocimiento, acuérdense, en el lado objetivo, su conducta comunicó una semántica de licitud, de conforme con el rol, conforme con la juridicidad. El caso del jefe de la banca personal. Igualmente, el jefe de una agencia de un banco autorizó el pago de un cheque millonario a un funcionario público y se demostró en el proceso penal que la plata tenía una procedencia ilícita, el dinero tenía una procedencia ilícita. Pero la Corte Suprema dijo, el funcionario responderá por ese dinero, por ese hecho, pero el del banco que autoriza el cheque actuó conforme a su rol. El caso del transportista. En el centro del Perú, en una zona de tráfico de drogas, a mitad de camino la policía intervino a un ómnibus, a un vehículo, en donde encontró droga escondida y se procesaron a muchas personas, entre ellos al chofer, al transportista. Y la Corte Suprema dijo, un momento, no es su obligación, no es su competencia el del chofer el verificar los paquetes, las encomiendas que llevaba ese transporte, ese vehículo de transporte. Por tanto, se le excluyó de responsabilidad. El caso de la cocinera. Se procesó a una persona, a él, a su esposa y a sus peones
en una provincia del Perú por el delito de tráfico de drogas, porque sembraban, cultivaban droga. La imputación que se le hizo a la esposa fue porque ella dice desempeñó el rol de cocinar. Ella preparaba el desayuno, preparaba el almuerzo, preparaba la cena para todos, para el esposo y los peones. La Corte Suprema a ella la excluyó de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el acto consistía solamente en dar de comer a estas personas. La complicidad es complicidad con el acto mismo de traficar, no de dar de comer, no de dar de beber agua, no de dar sexo. Entonces quedó excluida por la prohibición de regreso. Y por último, el caso del dentista terrorista es la sentencia más reciente que tenemos desde el año 2017, acá en nuestra jurisprudencia peruana, en donde igualmente, en un caso antiguo de terrorismo, había quedado con orden de captura un dentista, hace como 15 años atrás, había curado los dientes de varios terroristas, y por ese hecho fue incluido como cómplice en el proceso penal. La Corte Suprema dice, no puede ser. El juramento hipocrático de un médico, el rol profesional no ha sido en este caso desbordado, es una conducta acorde al rol. Entonces, estos son algunos casos, los más representativos que puedo compartirles para ilustrar la actual teoría prohibición de regreso. Concluyo entonces mi exposición señalando lo siguiente: en todo contacto social, una conducta supera el riesgo permitido como complicidad en un hecho ajeno, en un hecho principal, si y solo si se aparta de un rol determinado. Si en el caso concreto estamos ante una conducta que no supera el rol, sino es practicada claramente dentro de su semántica, estamos frente a una conducta neutra, con una conducta adecuada a una profesión, a un oficio, y se excluye justamente porque rige a favor de ella la teoría de la prohibición de regreso. He concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la brillante exposición, muy clara, ¿no? Le agradezco por eso. Y me gusta solamente decir, en primer lugar, que los aficionados por el internacional tendrán que perdonarme, ¿no? Yo como gremista me alegro saber que el profesor tuvo aprecio por el gremio en su infancia. Y en cuanto a los casos que han sido señalados, creo que en Perú la jurisprudencia ha sido muy más detenida en la análisis de los criterios de imputación objetiva, ¿no? Porque, por ejemplo, en Brasil nuestra jurisprudencia no tiene una comprensión muy clara de los criterios, aunque tengamos la utilización o empleo del criterio, por ejemplo, de riesgo permitido, de principio de confianza. En algunos casos, la cuestión de la prohibición de regreso prácticamente no se encuentra. Eso es naturalmente por una razón muy sencilla. No hay una comprensión muy clara al respecto de la comprensión de la prohibición de regreso. Y he dicho eso porque me ha sido enviada una pregunta, una primera pregunta que creo que siga en el mismo sentido en el que he dicho. La cuestión que se plantea es cuál es el límite efectivo entre los criterios de riesgo permitido y la prohibición de regreso. Y el participante ha dicho lo siguiente: tomemos como ejemplo el caso del regentador del burdel clandestino, ¿no?, en el que el vendedor de vino fue condenado como cómplice del delito de proxenetismo porque él habría aumentado la frecuencia de parroquianos en el lugar. Eso nos parece inclusive una broma, ¿no? Pero ha sido el caso resuelto por el Tribunal del Imperio Alemán, ¿no? Todavía él ha dicho, lo comportamiento del vendedor no es un comportamiento abrangido por el ámbito de riesgo permitido. ¿Por qué se dice que se trata de un comportamiento cuya imputación se ha excluido debido a la prohibición de regreso? Por favor.
Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a nuestro amigo o amiga que nos haya planteado esta muy inteligente pregunta que me permite, y me esforzaré, y si no queda claro, por favor, pregunten nuevamente por diferenciar los límites de las categorías de los institutos dogmáticos de la imputación objetiva. El punto de partida, la categoría fundamental, base de la imputación objetiva, es el riesgo permitido. ¿Qué cosa es el riesgo permitido? El riesgo permitido es el espacio de libertad de actuación reconocido a la persona dentro de la sociedad. Ese espacio de actuación que me permite desarrollar mi personalidad, dependiendo del segmento parcial, del sector parcial de la sociedad donde yo como persona desarrollo mi personalidad, puede que me desarrolle como fiscal penal, me desarrolle como médico, como panadero, como vendedor de vino, como taxista, recibe muchas veces algunas normatividades del sector, algunas normas generales, otras normas especiales, normas de la Lex Artis, normas de un estándar de conducta, son normas que delimitan, delinean ese espacio de libertad. De esa manera, toda conducta practicada en la sociedad no puede ser interpretada por el derecho penal separada de su semántica del contexto. El derecho penal cumple una función secundaria, de última ratio, una función subsidiaria. Entonces, primero, si tengo un tipo penal que imputar de homicidio, de colusión, de falsificación de documentos, de estafa, de tráfico de drogas, esos tipos penales tengo que analizarlos en el contexto donde se desarrolla la acción en base a esa normatividad en primer lugar. Entonces, el punto de partida es el riesgo permitido. Ese riesgo permitido, ahora, como teoría excluyente de la tipicidad, excluyente de la responsabilidad, se hace más concreta a través de la prohibición de regreso, a través del principio de confianza, a través de la imputación a la víctima. ¿Qué cosa es la prohibición de regreso entonces? Es la aplicación del riesgo permitido a la intervención plural de personas. Si, por ejemplo, es una sola persona, única, individual, no hay nadie más con ella investigada, por ejemplo, a alguien le encuentran droga, ¿qué categoría voy a usar si tengo que argumentar alguna atipicidad? Me basta solamente en la categoría del riesgo permitido, suficiente. Pero si hay una pluralidad de personas en donde una de ellas, caramba, tiene una semántica diferente, se nota que es médico, se nota que es el abogado, caramba, y está vinculado causalmente con los demás en la pluralidad. Pero ese tiene algo propio, entonces ahí rige la prohibición de regreso. En el caso del burdel, es correcta la aplicación de la prohibición de regreso. ¿Por qué? Porque estamos ante una imputación de pluralidad de personas. Hay un dueño del burdel, ya que es autor, y hay, en este caso, un vendedor de vinos a quien se le imputa complicidad, y hay pluralidad, y como mínimo hay dos. Entonces ya no me va a servir solamente el riesgo permitido, sino la prohibición de regreso, que es el riesgo permitido mismo, pero aplicado al razonamiento de intervención plural. Porque el fundamento de análisis es el mismo. Tengo que ver si la conducta se mantuvo en su rol o no se mantuvo en su rol. Entonces, la primera proyección del riesgo permitido es, como prohibición de regreso, es a la intervención plural. En el caso del principio de confianza, el principio de confianza como tal es, Jacobs, por ejemplo, dice, el principio de confianza es clarísimo, está tragada por el riesgo permitido. Yo pienso que, de todas maneras, el principio de confianza se puede diferenciar en algo. El principio de confianza está para explicar aquellos casos en donde igual existe una intervención plural de personas, pero donde existe una comunicación mediante reparto de competencias, delegación de funciones. Porque, por ejemplo, el superior jerárquico en una empresa, el gerente general, él es el encargado de velar porque la empresa cada día funcione. Supongamos que es una empresa que coloca en el mercado embutidos todos los días. Sí, el gerente general está cada día viendo por el negocio, pero ese negocio lo ve junto con ¿quién? El gerente de recursos humanos, el gerente legal, el gerente financiero, el gerente de compliance, el gerente ambiental. Entonces, la norma le faculta delegar competencias, estos con otros subcompetencias, sub. Si, por ejemplo,
Cuando un trabajador de la empresa coloca uno de los embutidos en una tienda y no estaba bien refrigerado el embutido y llegó dañado, el producto llega defectuoso, se produce un defecto allí. Entonces, tengo que identificar ese defecto, tu superior jerárquico. Caramba, ¿te controló? ¿Tú rendías cuentas a tu superior jerárquico? Ah, no, el superior jerárquico va a decir, un momento, yo me rijo por el principio de confianza. Yo no tengo por qué estar detrás del transportista a las 24 horas verificando si lleva bien su trabajo. Para eso, él me reportó, yo verifiqué, los protocolos han sido debidamente cumplidos. Y así se tiene que ir subiendo hasta arriba. Pero si los protocolos no están completamente cumplidos, ahí sería responsabilidad. Entonces, el riesgo permitido acá opera a través de una delimitación de ámbitos de competencia de los roles, pero en función de reparto de confianza, reparto de funciones. Y en el ámbito de la víctima, los delitos penales, para ser tales, son delitos de heterolesión, no de autolesión. Si yo cojo un látigo, me azoto y me golpeo, no estoy cometiendo ningún delito. ¿Por qué? Porque estoy en una autolesión. Pero si yo se lo entrego a un tercero para que él me azote, causalmente me está azotando, pero normativamente está cubierto bajo mi competencia como víctima. Entonces, el riesgo permitido del tercero, del otro, en este caso está ensanchado porque mi espacio de libertad lo ha permitido. Entonces, el riesgo permitido explica en el lado de la víctima la atipicidad mediante la no superación de las responsabilidades a que imponen las normas penales. Estupendo, creo que que haya quedado muy claro. Hay una pregunta más, que es de nuestro participante Enrique, que dice lo siguiente: ¿cuáles son los límites del deber que se extrae del principio de solidaridad? Y si es posible decir que este principio es el aspecto objetivo del principio de confianza de Jacobs. Buena pregunta también, Enrique, muchas gracias. Los límites de todo deber jurídico no se pueden medir, pesar, ni contar, ni calcular con una regla matemática. Los límites están determinados por normas, como dije, normas generales especiales de la Lex Artis o de un estándar de conducta. Los límites son de corte valorativo, pero cuenta mucho en el caso de los deberes de solidaridad los límites que los propios tipos penales establezcan. Por ejemplo, lo tengo que explicar con el Código Penal peruano. Para mí es mucho más fácil de explicar. En nuestro Código Penal tenemos tipificado el delito de omisión de socorro, artículo 127. Es igual que el parágrafo 323c alemán de la omisión de socorro. Dice, el que se encuentra a un herido el que encuentra a un herido o a otro, dice, en grave peligro y no le socorre sin riesgo propio, cometerá el delito. ¿A qué se refiere el sin riesgo propio? Por ejemplo, una persona está en la playa y ve que se está ahogando un niño. Y todos dicen, oye, socorre, socorre. Y él no hace nada y el niño se ahoga. Y viene la policía, se lo lleva y todos le acusan. Él fue insolidario, no socorrió. Dice, sí, no socorrí, efectivamente, me encontré a un herido, en peligro. Pero la norma dice sin riesgo propio. ¿Cuál es el riesgo propio? Es que no sé nadar. Ah, usted no sabe nadar. Entonces, hay un límite normativo en ese caso de posibilidad. O sea, la norma no puede exigir más allá de lo posible, de lo que la persona pueda llevar a cabo, ¿ya? Porque de lo contrario iría contra la naturaleza de las cosas propiamente. Entonces, los límites respecto a los deberes de solidaridad, por tratarse de deberes más próximos a los deberes morales o éticos, es preferible que estén en los tipos penales. Y si no están en los tipos penales, tendrá que deducirse a partir de la interpretación de la semántica general de la identidad normativa de una sociedad a través de las prácticas del día a día, de las normas especiales, de las normas de la Lex Artis. Yo creo que por ese lado. ¿Eso cómo se conecta con el principio de confianza? No hay conexión con el principio de confianza, porque los deberes de solidaridad son deberes positivos, mientras que el principio de confianza tiene que ver con deberes negativos.
O sea, yo tengo el deber, por ejemplo, hace poco, un ejemplo de lo que he visto, una empresa. Una empresa hace un contrato, una empresa minera contrata a una empresa de transportes para que le transporte a la mina, le transporte insumos químicos. Cuando se hacen esos contratos, se tienen que verificar todos los deberes administrativos. Esa empresa de transporte tiene que brindar todos los protocolos de seguridad, de cuidado, tiene que estar todo bien reglamentado y debidamente cumplido. La empresa minera verificó, esta empresa le demostró, tal cual, pasó. Sin embargo, se dio un accidente y se derramó mucho óxido a un río. Y la pregunta es, ¿hay responsabilidad penal? Si se comprueba que los deberes están claramente satisfechos, se cumple lo que dice Jacobs. Un hecho penal, Jacobs dice, tiene 3 posibles explicaciones. 3. O le pertenece a un autor por quebrantar sus deberes, o le pertenece a la propia víctima por su autorresponsabilidad, o le pertenece a la desgracia, porque es un hecho fortuito, que es este caso. Entonces, el principio de confianza, en este caso, está claramente salvaguardado porque las actuaciones fueron correctas. Entonces, los deberes negativos han sido claramente cumplimentados, ¿no? Pero los deberes de solidaridad responden a la lógica de deberes positivos, o sea, en donde el sujeto, si tienen en el contexto la posibilidad de hacer algo positivamente más a favor de otro, tiene que hacerlo. El único límite es que pueda poder llevarlo a cabo. No requiere de confianza, no requiere de presupuestos previos, sino requiere del contexto mismo de, los alemanes ya hablan de una situación de necesidad en la que se ve inmerso un tercero. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos un participante que le gustaría intervenir. Por favor, Mauricio, puede abrir su cámara, activar su audio. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto, doctor Caraballón, poder escucharlo. Siempre es un placer. Yo tenía 2 preguntas acerca de este tema. La primera, acerca de estos casos límite, ¿no? Creo que el ejemplo paradigmático es el caso del vendedor de cuchillos. El vendedor de cuchillos que vende el cuchillo al asesino que entra con la víctima ensangrentada. Siguiendo la idea de que los conocimientos especiales no tienen que ser tomados en cuenta en el rol, lo adecuado sería entender de que a lo sumo respondería el vendedor pues por una omisión de socorro, ¿no? Infracción de deberes de solidaridad. Sin embargo, pues aquí Jacobs cambia su construcción porque entiende que estamos ante contextos caóticos, ¿no? Y esto, por ejemplo, el doctor Robles Planas lo critica bastante, ¿no? Porque Jacobs tiene que cambiar esta idea. Y en atención a ello, quería saber cuál sería la solución más adecuada para este tipo de casos que, como bien lo llama el doctor Robles Planas, son supuestos de lesiones inminentes a bienes jurídicos, pero fundamentales, como la vida, la integridad y la salud. Por ejemplo, el doctor Robles Planas entiende de que hay un delito de omisión de socorro, pero también hay un delito de impedir delitos, cosa que aquí en Perú no hay. Sostiene que lo más adecuado sería sostener lo último, ¿no? Omisión de el deber de impedir delitos, pero de una forma agravada, cuando la aportación, si bien es cierta, permitida, favoreció a la ejecución del delito, porque no estamos ante un supuesto de, como bien sostiene el profesor Jacobs, de adaptación al hecho típico, ¿no? Entonces, en nuestro caso se presenta esto de manera problemática porque solo tenemos el delito de omisión de socorro. Entonces, yo quería preguntarle a usted, tal vez respecto a su posición, ¿cuál sería la solución de lege data y qué propondría, si es que fuera posible, ¿no?, de lege ferenda? Tal vez una grabación, una cualificación a los deberes de socorro para este tipo de casos donde hay una lesión inminente a bienes fundamentales. Y, si me lo permite también como segunda pregunta, que en lo personal yo aún no tengo mucha claridad, y ya centrándonos en el tema de intervención delictiva, que está muy relacionado justo con la prohibición de regreso, respecto a la valoración de los aportes. Si bien es cierto, tenemos que entender en un primer nivel de análisis quiénes son competentes por el hecho, a quiénes les pertenece el hecho, y no entender una relación de accesoriedad, como bien lo sostiene Roxin, y en un segundo nivel, valorar los aportes bajo su percepción y su criterio,
¿cuáles serían esos criterios que nos permitirían valorar y determinar quién es autor y quién es partícipe, que le permiten al juez determinar pues la responsabilidad, este quantum de la pena a cada uno? Muchas gracias. Muchas gracias. Mauricio, por favor, profesor. Gracias, Mauricio. No hay una sola teoría que sea perfecta, ni ningún pensador que sea del todo consecuente, ¿no?, en su totalidad, en su obra sistemática. Siempre van a haber espacios de erosión. Y ese es uno de los espacios de erosión que identifico en la obra de mi maestro Jacobs, que en mi tesis doctoral se lo critiqué duramente. Y justamente el profesor Polaino Orts recuerda en la época que discutimos en Bonn, el último mes antes de la defensa de la tesis, es en lo que más discutí con él, al punto que tuve que decirle al profesor Jacobs: mire, profesor Jacobs, el profesor Roxin, sin partir de una fundamentación tan abstracta como usted con los roles, con una teoría subjetiva tan sencilla, llega al mismo resultado en el caso del vendedor de cuchillos. Y me dijo que eso no me lo aceptaba, porque claro, muchos pueden coincidir en la solución, en el resultado, pero lo que marca la diferencia es la fundamentación. En fin, yo estoy completamente en desacuerdo con esa solución. Tampoco concuerdo con la solución de otro discípulo de Jacobs, como es Jai Kolesh, que va a una solución drástica, radical, opuesta, y ahora voy a hacer referencia rápidamente a todo ello. En primer lugar, el vendedor, el tercero que entra jalando de las mechas a una persona, y le dice, y le va y le golpea y le dice al vendedor: a ver, usted tiene una tienda aquí, veo que está ahí colgado, una tienda de abarrotes, ¿no? Tiene usted ahí a la disposición de todos nosotros azúcar, veo arroz, veo fideo. Ah, también hay un cuchillo, véndame ese cuchillo. Y el vendedor le dice incluso: ¿para qué lo quiere? ¿Para qué más acá? Para cortarle la cara aquí a esa persona. El caso es drástico, golpea enormemente. Como me dice al respecto Javier Sánchez Vera, o construimos en la teoría del derecho penal de lo que depende nuestra susceptibilidad, de nuestras intuiciones vinculadas a contextos, o nos esforzamos en que las soluciones sean construidas sobre la base de sistemas, coherencias de categorías, cuando en algunos casos, como es, límites fronterizos, pueden llamar la atención. Yo prefiero lo último, tener soluciones más sistemáticas y no tanto dependientes de la susceptibilidad o del olfato, de la corazonada del contexto. A mi juicio, el concepto de contexto caótico es equivocadísimo. Todo contexto que ya cruza el umbral del derecho penal es caótico. Todo contexto penal es caótico. No hay nada ordenado. El caos está, ¿por qué? Porque ya estamos en un espacio no de juridicidad, sino de antijuridicidad o incluso de ajuridicidad. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que corresponde que haga el vendedor de cuchillos? ¿Qué es lo que espera la sociedad? Acá el derecho penal y sociedad van hermanados en el funcionalismo jurídico penal. El derecho penal se ha hecho para servir a las personas, no para esclavizarlas. ¿Qué espera la sociedad de ese vendedor que no vende el cuchillo? Obviamente. Entonces, pero si vende, la sociedad espera que sea castigado. La pregunta es: ese castigo, ¿cómo debe darse? La solución que yo propongo, y no hace falta el eje data, el eje frenda, ya está, que él responda por el delito de omisión de socorro. Javier Sánchez Vera me dijo un día: pero vamos a tener, porque él concuerda con mi solución, concuerdo con la de él, ambos estamos alineados, pero vamos a tener un día el reclamo de alguien que nos diga: pero si es por el delito de la solución, es por omisión de socorro, pues la pena es muy, muy baja. Porque en el homicidio la pena va a llegar hasta 20 años y acá solamente a máximo 2 años. Entonces, ¿qué vamos a responder? Y ambos llegamos a la misma conclusión. Pues digamos que se le ven las penas pues a la omisión de socorro. Nos hemos acostumbrado a que sean penados con menor cantidad. O sea, no puede depender una solución científica, teórica, del resultado de la política criminal. Entonces, ¿pero por qué es omisión de socorro?
¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Eso lo tengo en mi tesis doctoral, bien desarrollado esa parte, porque es la parte nuclear donde se diferencia mi concepción justamente la de mi propio maestro y también de la de mi mismo Lesch, porque para Lesch el vendedor simplemente realiza una conducta neutra y punto. O sea, no responde ni por homicidio ni por omisión de socorro. Él actúa dentro de su rol y ya está. Esa radicaleza funcional tampoco la comparto. ¿Por qué la omisión de socorro? ¿Por qué la solución, digamos, intermedia? Porque si el punto de partida es que el rol es el criterio determinante para la imputación, esa persona, socialmente, el vendedor, ¿cómo es definido? Como alguien que vende cosas. Él tiene su permiso de funcionamiento, paga sus impuestos, tiene su permiso municipal y todo. Entonces, él, cuando vende productos, ya, si luego por vender un producto va a ir preso, va a decir, un momento, acá no entiendo el sentido, no entiendo el mensaje, el derecho se está contradiciendo. Kant es muy valioso a este respecto. Kant dice que los deberes negativos marcan el contacto en una sociedad. ¿Ya? Yo no debo matar, no debo... Él, al ejercitar su rol, tiene el deber negativo. Pero una sociedad no funciona solamente con puros deberes negativos. Cuando al ejercitar ese deber negativo, al ejercitar ese rol, tiene contacto con un tercero necesitado de auxilio, de ayuda, y ahí dice Pavlik, tú tienes que corresponder al Estado que ya te garantiza esos deberes negativos, tienes que darle una contraprestación de manera positiva. El Estado espera algo de ti. Te levantas como una especie de funcionario privado, de funcionario público privado, que en nombre del Estado hace algo positivo. Entonces, no puedes responder del todo por quebrantar un deber negativo, porque gracias al deber negativo tú te estás desarrollando como persona, pero ese desarrollo no es ilimitado, se limita, se recorta porque ya hay un tercero en situación de necesidad. Entonces, el único límite para el ejercicio del deber negativo, el único límite para el ejercicio de un rol, en otras palabras, es la situación de necesidad en la que se encuentra el tercero, donde el Estado espera de ti que hagas algo, y ese algo es acciones de solidaridad. Y para eso el Código Penal peruano, el alemán ya lo tiene el español, claro, la categoría intermedia que desarrolla Jesús Silva y Ricardo Planes se puede ver como un delito de omisión, de omisión atenuada, o un delito de omisión de solidaridad agravado, da lo mismo, pero yo creo que basta con lo que tenemos en el Código Penal. Entonces, es por eso que la solución, a mi juicio, viene porque en este caso, igual que el estudiante de biología, no puede ser insolidario, no puede decir, no, acá yo, como dice Lesch, yo me desarrollo solamente como soy vendedor, hago lo que me plazca. No. El límite está en que tú formas parte de una sociedad que espera de ti acciones mínimas de solidaridad como contraprestación a los favores que tú recibes ya de los deberes negativos. ¿A qué me refiero con favores? Gracias a que un tercero hoy en la mañana no entró a tu tienda a matarte, a robarte, a secuestrarte, gracias a que alguien respetó sus deberes negativos, tú puedes llevar a cabo tu personalidad. Entonces, contrapresta con acciones positivas para mantener el estado de vigencia de las normas y los deberes en una sociedad. Entonces, yo creo que esa es la solución en este caso. Respecto a la valoración de los aportes, la diferencia entre autoría y participación, nos hemos acostumbrado tradicionalmente, va a depender de cuánto el cómplice le aporta al autor y el autor lleva a cabo el hecho, es la estructura del finalismo. A mi juicio, esa solución no es la correcta. Tanto el autor como el llamado partícipe, ambos realizan el hecho. El bien jurídico llamado, que no lo comparto como terminología, pero acá me sirvo para ilustrar metodológicamente, según el finalismo, solamente el autor lesiona el bien jurídico. El cómplice nunca lesiona el bien jurídico, porque su lesión es mediata, él lesiona mediante el autor. No, mentira. El partícipe, el cómplice o instigador también lesiona su propio, él lesiona él, y el autor está en una relación directa con la norma, sino que uno está vinculado más cuantitativamente al núcleo del injusto y otro en un sentido un poquito más periférico, como en el lenguaje de Roxin. Por tanto, la diferencia entre autoría y participación es cuantitativa. Nuevamente, para medir ese quantum no hay una regla matemática, es un juicio de valoración. En todo caso, corresponde al quantum de la pena, al momento de determinar el quantum de la pena, que se haga la diferencia ya de grados entre autoría y participación. De ahí que, por ejemplo, critico mucho para el Código Penal peruano
que al cómplice primario se le pene con la misma pena del autor. Entonces, ¿dónde está el criterio de accesoridad? Es un criterio que no incentiva, desincentiva más bien a quienes cometen el delito, porque el cómplice primario va a decir, ¿qué más me da? Mejor hago más, agravo más mi cuota de quebrantamiento de la norma, porque al fin y al cabo voy a igualarme con el autor en la pena. Entonces tiene que haber una diferencia de grados cuanto menos, pero no va a depender de la cantidad fenomenológica ni naturalística, sino de un significado de antinormatividad que el juez, atendiendo a la envergadura del hecho, la envergadura, qué tanto hizo más, hizo menos, si el aporte fue esencial, si el aporte fue secundario, ya determinará el grado de la diferenciación de la punición. Muchas gracias, profesor. Creo que tenemos solamente una pregunta más, que es, debo encontrar. Sí, es respecto de las reglas de compliance, ¿no? Las normas de cumplimiento penal también pueden servir como normas que determinan límites de un rol. Por supuesto. Las personas jurídicas son sujeto de imputación. Acá no hablamos de que estamos ante transferencia de responsabilidad o heteroresponsabilidad, heteroresponsabilidad, sino de autonomía propia de una responsabilidad de las personas jurídicas o autorresponsabilidad estricta. Lo que pasa es que tenemos que nosotros mirar este ámbito con una perspectiva diferente. Si queremos forzar nuestra estructura mental ya anclada tradicionalmente en una autodeterminación o autoconciencia, como mi propio maestro Yakov lo dice, de la persona física respecto al hecho, vamos siempre a tener escepticismo y decir, no, las personas jurídicas nunca van a tener responsabilidad penal. Pero si lo vemos en una perspectiva actual, moderna, diferente, esto es, reconociendo que la persona jurídica es un sujeto de imputación y en su defecto de organización, de cómo ella está mal organizada en su reparto de competencias y funciones al interior de la misma, con los mecanismos propios de deberes de debida diligencia, deberes de vigilancia, control, supervisión, entonces en ese escenario ya le vamos a reconocer una autonomía y una responsabilidad propia. Y siendo un sujeto de imputación, teniendo una responsabilidad propia, ¿cómo se determina su ámbito de competencia? ¿Cómo se determina su espacio de libertad de actuación? Las normas respecto al compliance hablan de una autorregulación regulada. Esto es, se transfiere a la empresa, a la persona jurídica, la competencia de su propia autorregulación, y por una razón concreta, porque el legislador muchas veces desconoce la pluriforme y múltiple diversidad de actividades y funciones en la que puede desenvolverse una persona jurídica. Por ejemplo, solamente con el ejemplo de la contaminación ambiental, ese pececito que está nadando en los océanos cuando es capturado y se convierte en pescado, puede terminar en un sentido industrial en tres formas. Puede terminar como harina de pescado, puede terminar como conserva en una lata para comerlo, o puede terminar como aceite de pescado. Los pasivos ambientales que quedan de transformar el pescado en harina, en conserva o en aceite son diferentes, tienen estándares de contaminación distintos y contaminan al ambiente de manera distinta. Entonces, ¿cómo regular esos estándares? Eso no puede ir en el Código Penal, el legislador no podría llegar, entonces por eso es que se transfiere a la empresa, o se le reconoce, más que transferencia, se le reconoce esa autonomía para autorregularse, y eso está en su programa de cumplimiento o criminal compliance. De tal manera que el programa de cumplimiento es aquel instrumento legal donde se plasman la delimitación de los ámbitos, esferas de competencia propias al interior de la empresa, se plasma el deber de garante de la empresa, se plasma el espíritu o cultura de cumplimiento de la empresa, y justamente sirve como herramienta, como mecanismo para ver justamente su rol, cuál es su espacio, hasta dónde debe ir o no ir si no quiere pisar el sendero del derecho penal, ¿no? Para que se le imponga una pena de multa o las demás sanciones que pueden significar incluso hasta su propia disolución. Por tanto, resumo, el compliance es la herramienta paradigmática para determinar el riesgo, el espacio del riesgo permitido
de una empresa en un ámbito de responsabilidad propia de las personas jurídicas. Muchas gracias, profesor. Entonces, querido amigo, considerando lo avanzado de la hora y también sin querer consumir más de tu precioso tiempo, ¿no? Te agradezco una vez más tu amabilidad al darnos tu brillante conferencia y espero que la situación mundial que vivimos hoy cese lo más pronto posible para que podamos encontrarnos, ya sea en Lima, en Perú o aquí en Porto Alegre, también en Brasil, ¿no? Con un vuelo de algo más de 9 horas, que sin embargo también echamos mucho de menos hoy, ¿no? Entonces, muchas gracias, ¿no? Y espero que nos encontremos pronto. Encerrando... Querido Pablo, también yo te doy las gracias por haber hecho posible este precioso encuentro. Es tan bonito encontrarnos para compartir nuestra humanidad, nuestra amistad, nuestro cariño y también pues para reflexionar en torno a lo que nos mueve y hace felices, ¿no? ¿Cuál es la dogmática penal? Cada quien desde su propia perspectiva, siempre con la ilusión de querer descubrir o aprender más y con la humildad de reconocer que no lo sabemos todo. Y también respetando, obviamente, ¿no?, las posiciones distintas, pero en todo caso, la ocasión ha sido muy buena para este reencuentro y nuevamente también agradecer al público que nos acompaña por el tiempo que se han tomado. Y para ti y para todos me sumo a la recomendación de cuidarnos. Hoy más que nunca, cuidémonos para hacer posible luego ese encuentro, añorado abrazo, sea allende o aquende, pero espero que sea pronto. Gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces, cerrando así nuestro evento, agradezco una vez más a nuestro público su participación y les pido que si ven, ¿no?, abran su cámara para que podamos hacer un registro, ¿no? Hay muchos. Perfecto. Muchas gracias entonces y les deseo una buena tarde, ¿no? Profesor, más una vez, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.